Vámonos a hablar un poquito de ayer, bueno, que se conmemoró, vamos a nuestro personaje, ¿verdad? De la semana, que pues es San Juan Bosco, o Don Bosco, como lo conocemos mucho. A veces a mí me preguntan, y yo, Don Bosco, San Juan, yo, Don Bosco. Pues, así que vamos a hablar un poquito de... Entonces tenemos que Juan Bosco fue llamado en italiano Giovanni Melchior Bosco, más conocido, ¿verdad? Como Don Bosco, así es. Nació en Becci el 16 de agosto de 1815 y murió en Turín el 31 de enero de 1888. Fue un sacerdote, educador y escritor italiano del siglo XIX. Su vida y su obra están profundamente documentadas desde sus inicios y fundó la Congregación Salesiana, la Asociación de María Auxiliadora ADMA, la Asociación de Salesianos Cooperadores, el Boletín Salesiano, el Oratorio Salesiano y el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora. Fue un autor de numerosas obras, todas dirigidas a la educación juvenil y a la defensa de la católica, lo que lo destaca como uno de los principales promotores de la imprenta. En su infancia, Juan Bosco nació en las segundas nupcias del señor Francisco Luis Bosco con Margarita Ochiena en Becci, como dijimos antes, pedánea de Castelnuovo de Astín, el 16 de agosto de 1815 y fue bautizado al día siguiente. Don Bosco tuvo 3 hermanos, los cuales eran Antonio, Francisco y José. También tuvo una hermana de padre, lo cual murió cuando ésta era infante y nunca la conoció. A los 9 años de edad, más o menos, en 1825, Juan tuvo una experiencia que pues marcó su vida y que ha sido registrada como el sueño de los 9 años. En particular, este primer sueño ha sido señalado como el paradigma de su vida, una descripción de lo que fue su misión entre los jóvenes más necesitados, pues Don Bosco mismo describió este dicho sueño como dijo: cuando tenía los 9 años tuve un sueño. Este sueño me acompañó a lo largo de toda mi vida. Me pareció estar en un lugar cerca de mi casa. Era como un gran patio de juego de la escuela. Había muchos muchachos, algunos de ellos decían malas palabras, y yo me lancé hacia ellos, golpeándoles con mis puños. Fue entonces cuando apareció una persona que me dijo: no con puños, sino con amabilidad, vencerás a estos muchachos. Yo tenía solo 9 años, dice él, quien le estaba pidiendo a él, quien le estaba pidiendo esto, hacer algo imposible. Y pues respondió: yo soy el hijo de aquella a quien tu madre te enseñó a saludar 3 veces al día. Mi nombre, pregúntaselo a mi madre. De repente apareció una mujer de majestuosa presencia y pues él dice que él estaba confundido. Así que lo llevó hacia ella y me tomó de la mano. Me di cuenta que todos los niños habían desaparecido y estos se habían convertido en animales, en perros, gatos, osos, lobos, entre otros. Y ella me dijo: hazte humilde, fuerte y robusto. Y lo que tú ves que sucede a estos animales, tú lo tendrás que hacer con mis hijos. Miré alrededor y vi que los animales salvajes se habían convertido en mansos corderos. Yo no entendí nada y pregunté a la señora que me lo explicara. Ella me dijo: a su tiempo lo comprenderás todo. Después de aquí, dice que desde muy joven Juan Bosco dio su signo de que le gustaba la escuela y sin embargo la situación económica por la que éste pasaba, bueno, la familia, le dificultaba este anhelo.
Es por ello que deja su familia y sale a trabajar a un pueblo vecino donde un familiar de campesino rico. A los 14 años, este se encontró con Juan Melchor Caloso, un anciano sacerdote, y este quedó impresionado con la habilidad de memorizar que Juan Bosco tenía, tanto así que Caloso decide ayudarlo con sus estudios. La madre de Juan, que era Margarita, se puso de acuerdo con el sacerdote y este comienza a enseñarle gramática italiana, latín e insta a Juan que viva en su casa para profundizar sus estudios y en el 1830 muere este Caloso. Este le deja una profunda pena a Juan y una fortuna, la cual este no acepta y entrega a los familiares del sacerdote. Con la perspectiva del matrimonio de su hermano Antonio, Margarita dividió la propiedad y le dejó la casa de Becci a su hijastro, mientras ella se fue a vivir con José en Subsambrino. Este acontecimiento posibilitó que Juan pudiera asistir por fin a la escuela de Castelnuovo, lo que hizo que el muchacho tuviera que caminar 5 kilómetros diarios 4 veces por día. El 4 de noviembre de 1831 comenzó sus estudios en la secundaria en Chieri y a 12 kilómetros de Castelnuovo de Asti, y para pagar las 12 libras mensuales, pues Juan recorría las aldeas pidiendo limosna. Realizó diversos trabajos para pagarse sus estudios, aprendió pastelería, sastrería, ferretería, zapatería y otros oficios que después le sirvieron para ayudar a los muchachos. Se convirtió además en un maestro del teatro, de la música, prestidigitación y fundó un movimiento juvenil que se llamaba la Sociedad de la Alegría. Esto fue durante toda su juventud. Así es, Miri. Como tú dices, Juan venía de una familia pobre y sobre todo, cuando tenía 2 años, su padre falleció y su madre tuvo que, como dicen aquí, buscársela con esos 3 jóvenes, con esos 3 niños, eran 3 varones. Entonces, preocupado por esos escasos recursos, y siempre demostró su interés en ser sacerdote desde pequeñito. Intentó entrar y decidió ingresar a los franciscanos, pero en el 1834 terminó y cambió de decisión radical debido a un sueño donde se veía a los frailes que a unos frailes que lo estaban desaconsejando, y entonces se retira de los estudios con los franciscanos. Posteriormente, con la orientación del padre José Cafaso y la ayuda del padre Cinzano, ingresa de nuevo en el seminario diocesano de Turín, unos pocos años antes del 1800, en octubre de 1835, cuando tenía exactamente 20 años. Turín, Mili, es la ciudad más importante de la región de Lombardía, donde él nació. Allí, a los 20 años, entonces ingresa al seminario diocesano y realizó estudios de filosofía y de teología. De esta manera, el joven seminarista Bosco de Asti le decían, porque él era de Castelnuovo Asti, como tú mencionaste. Castelnuovo es como una parte de una ciudad que se llama Asti, que yo este año pasado estuve en Italia y tuve la oportunidad de conocer la ciudad de Asti, que incluso en esa ciudad hay unos familiares del Papa Francisco, porque
el papá del Papa Francisco nació en Asti. Y entonces hay unos familiares, incluso para la época que yo estuve en Italia, estaban esperando la visita de Francisco, que iba a visitar una prima, una cosa, y estaba esa ciudad revuelta esperando. Entonces, en esa ciudad, Bosco fue ordenado sacerdote en 1841. O sea, 6 años después de iniciar los estudios en 1835, en el 41 ya se ordena sacerdote en la ciudad y fue ordenado por el arzobispo de Turín, en la ciudad de Turín, y en una capilla privada. Allí se celebró su primera Eucaristía en la iglesia de San Francisco de Asís, en Turín, y ante el altar del Ángel de la Guarda. Entonces, don Bosco, ya sacerdote, tenía 26 años. A los 26 años se trasladó a estudiar 3 años más en el Instituto Pastoral cerca de la iglesia de San Francisco de Asís para profundizar sus estudios de teología. Además, aparte de los estudios, prestaba servicios pastorales en diferentes centros de la ciudad y esto le permitió ir conociendo la realidad juvenil de esta ciudad. En el 1841 tuvo un encuentro que le revivió ese sueño que tú hablaste, Mili, que él tuvo, y vio en qué consistió esto que le revivió en sueño, que había un sacristán que estaba maltratando a un muchacho de 17 años. Entonces él intervino ante este maltrato que hacía el sacristán del joven y lo salvó de la reprimenda. ¿Qué pasó? Este joven parece que esa actitud de don Bosco lo conmovió y empezó a asistir a la misa que éste impartía y luego iba al catecismo que también él estaba impartiendo. Semana después, este joven se aparece a la iglesia con 20 jóvenes. Y luego, posteriormente, en menos de un mes, habían más de 80 jóvenes que habían llegado a través de este joven que él ayudó. Y entonces empezó todo este trabajo con los jóvenes. Los compañeros de don Bosco no lo ayudaron con relación no lo apoyaron porque no había muchos recursos para ayudar a tantos jóvenes. Pero no se aminaló, sino que él empezó a buscar ayuda y logró conseguir ayuda y empezar lo que era el postulado de trabajar con los jóvenes. Empezó entonces a irse a las calles de la clase media, a predicar a los jóvenes y a congregarlos. Ubicó un lugar en la iglesia, en los institutos, en los refugios y en las capillas para recoger a los jóvenes, jóvenes de la calle que no tenían ni siquiera a veces dónde dormir. Consiguió un local cerca de un cementerio que estaba ya abandonado. Y en ese lugar, don Bosco conoció a otro muchacho que, según se escribe, es de gran importancia en la vida salesiana, que se llama Miguel Rúa, y que se convirtió y que llegaría a ser prácticamente su mano derecha y su sucesor. En esa época, él logró dar lo que fue su primera oratoria, y para ello lo hizo en una antigua casa de cita que se llamaba Casa Pinardi. Allí él alquiló este lugar por 3 años. Era una especie de cobertizo, una especie de granero, y allí estableció un oratorio, un centro de apostolado,
en el 1846, en la cual terminó siendo bendecido y dedicado al culto divino, por lo que fue autorizado por el obispo para celebrar misa y para administrar los sacramentos y cumplir los preceptos pascales. El oratorio de Don Bosco se desarrolló como un espacio en donde los muchachos podían aprender un oficio útil, asistir a los sacramentos, tener un patio para jugar sanamente. En este centro se puso la figura de San Francisco de Sales como modelo por la amabilidad, la dulzura y la espiritualidad religiosa. Se aseguró que los jóvenes que estaban bajo su formación consiguieran trabajo en lugares donde respetaran sus derechos. Esa fue otra de las cosas que consiguió. En 1853 empezó a construir talleres para enseñar oficio a los jóvenes, como hacer calzado, sastrería, carpintería, imprenta y metalería. Y en esos talleres logró sacar más de 800 jóvenes de las calles y llevarlo al internado. De ahí que su legado educativo en el año 1871, el 57% de la población de Piamonte era analfabeto, que esa era la región donde él se desarrolló. Instituyó que se requerían nuevos criterios de trabajo educativo y nuevas presencia cristiana y evangelizadora en los centros de estudio, y desarrolló lo que denominó como un sistema preventivo para educando con dulzura, administrando los medios idóneos y eficaces, con el propósito de crear una nueva juventud. Durante ese desarrollo, una de las personas que lo apoyó fue Domingo Sabio y María Auxiliadora. Fueron de las personas que lo apoyaron, y por eso, como él estaba haciendo un trabajo enfocado en los jóvenes, también pensó que había que hacer un trabajo, pero enfocado en las jóvenes. Y entonces ahí es que funda las hijas de María Auxiliadoras, con el propósito de darle seguimiento y ayudar a las muchachas. Y se dice que Don Bosco había tenido un sueño con la Virgen donde le pedía que no se olvidara de las muchachas. Y en ese sentido, conoció a Mari Dominga Mazzarello, que tenía una devoción y carisma por los jóvenes más necesitados, y de ahí es donde sale el Instituto de Hermanas Hijas de María Auxiliadora, que seguía prácticamente el mismo carisma de los salesianos que él había hecho con los muchachos, pero en este caso con las muchachas. La obra salesiana de Don Bosco en la República Dominicana, para hablar de esto, Mili, hay que mencionar necesariamente al Monseñor Ricardo Pittini, que fue el fundador de la obra salesiana en el país. Incluso antes de morir, él pidió que sus restos descansen y sean sepultados debajo del piso de la iglesia San Juan Bosco. Y ahí se encuentran. Él murió en el 1961, en octubre del 61, y ahí reposan sus restos. En nuestro país, la obra salesiana empezó a extenderse a partir del 1945, y fueron naciendo una a una. Y podemos citar, por ejemplo, la parroquia Sagrado Corazón de Jesús en Moca, el aspirantado salesiano en Jarabacoa, que para la formación de los futuros salesianos, la parroquia María Auxiliadora, la parroquia Sagrado Corazón de Jesús
la parroquia San Pedro Apóstol y la parroquia Cristo Rey en Santo Domingo, la parroquia Santo Domingo Sabio en La Vega y la parroquia Sagrado Corazón de Jesús en Mao. Esta parroquia, Emilia, hay que decir que tienen todas, Anesa, obras educativas y sociales. Tienen escuela, tienen oratorios para canillitas, para chiriperos, para aprendices. Tienen centros juveniles para desarrollar actividades formativas y de promoción. Y tienen también dispensarios y proyectos de promoción humana. O sea, no son iglesias propiamente dichas solamente, sino que tienen un trabajo enfocado en la comunidad. Además, la antigua Escuela Salesiana de Arte y Oficio, que se trasladó al barrio María Auxiliadora de Santo Domingo y se convirtió en el Instituto Técnico Salesiano, igual que el Instituto Agrónomo Salesiano en La Vega, que es en una continuación de la Escuela Agrícola San Juan Bosco de Moca, y el Instituto Politécnico Industrial de Santiago. Este instituto, en torno a él, alrededor de él, se ha cambiado hasta el punto que se ha convertido en una zona industrial. Entonces, en honor a San Juan Bosco en nuestro país, el 31 de enero de cada año se celebra el Día Nacional de la Juventud en honor a este santo. San Juan Bosco nació en 1815, como tú dijiste, y murió en 1888. Es denominado como el padre y maestro de la juventud.